es un agrado tenerlos acá. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar, la mirada del otro como puerta al autoconocimiento, en el cual Juan nos va a estar compartiendo los hallazgos, los increíbles hallazgos de la rica vivencia que hemos tenido con los círculos de lectura. Y vamos a tener chance de hacer preguntas y de comentar un poco las experiencias de algunos que ya han participado, así que esperamos que sea una muy amena conversación. Los dejo con Juan. Ok, bueno, pues también por mi parte ya oficialmente las buenas tardes, porque todos estamos más o menos dentro de un rango horario de la tarde. No es como esas veces que de pronto hay alguien que está en la mañana y entonces hay que estar cuidando si hablamos de tarde para que no se sientan excluidos, porque hoy en día la exclusión está muy mal vista y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Agradecerles la asistencia porque vamos a hablar con este título de la mirada del otro como puerta de autoconocimiento. Vamos a contarles de una experiencia, algo que empezó siendo un experimento y terminó siendo una no sé si llamarle metodología de lectura, metodología de reflexión, metodología de autoconocimiento o de observación del mundo o de aprendizaje colectivo, porque nos ha ido sorprendiendo en el camino, ¿no? Y lo hacemos porque en unos días va a empezar la 6ª edición del Círculo de Lectura y por tanto queríamos a las personas que se han ido preguntando ¿y qué es esto? Pues contárselo con todo lujo de detalles, pero especialmente en la parte de su génesis, de lo que fue pasando, de lo que fuimos aprendiendo todos, los que llegaban a leer, los que estábamos organizando la experiencia, ¿no? Entonces, cuando les digo que al final lo que iba a ser algo como una metodología de lectura se han ido convirtiendo en todo esto, podríamos decir entonces, pero ¿de qué es este experimento? ¿De qué es esta metodología? Yo diría que desde luego podríamos decir lo que es multiuso. Hoy, por ejemplo, yo la recomendaría a alguien que quisiera tener coaching sin tener un coach, como una posibilidad. O se lo recomendaría a alguien que de alguna forma, por ejemplo, a una organización que quisiera desarrollar una forma de observación más colectiva. Tengo dificultad porque la gente mira las cosas desde prismas muy distintos. O se lo recomendaría, por ejemplo, a un movimiento que quisiera desarrollar comunidades de pensamiento, como algo que serviría para cosas tan diferentes. El primer eje claramente es leer. Se trata de leer. Entiendo que muchas veces para algunas personas leer no es algo que les atraiga tanto, pero seguramente en la sala hay muchos que han sentido mucho placer leyendo, que han disfrutado leyendo. Dentro de unos días voy a dar en Chile una charla que organiza una fundación muy conocida acá, de personas que llegaron de Grecia a Chile. Es una familia griega que tiene mucho predicamento en este país. Me invitaron para hablar precisamente de la cultura del encuentro. Y digo esto ¿por qué? Porque cuando yo hablo de la lectura, digo, yo empecé a leer en este libro, o mejor dicho, yo empecé a leer antes, y no sé si se verá bien porque por esto del... Pero no se ve, Juan, dinos cuál no se ve, ¿no? Claramente es un libro antiguo, un libro que he tenido que pegar. Ahí sí. He tenido que pegar porque estaba todo despegado y roto. Había aprendido a leer pues hace, no sé, un par de años antes, y este libro descubrí ahora que era, si me hubieran preguntado de qué fecha, pues no me acordaba, pero me lo regaló mi padre en junio de 1958. Y con 8 años
fue el primer libro que yo leí. A veces alguien puede decir, por eso te has convertido en este monstruo, porque un niño que a los 8 años se lee la Ilíada puede ser peligroso después, ¿no? Bueno, a los 8 años leí la Ilíada y tuve una experiencia casi mística. Me vi entrando a Troya en el caballo. Me hice como partícipe de todos los personajes de ese libro. Leer, por lo tanto, te lleva a poder imaginar cosas, a poder vivir experiencias que otros han diseñado. Eso no diríamos que lleva todavía al autoconocimiento, pero leer también en nuestro lenguaje coloquial tiene que ver con escuchar. Cuando decimos, tenemos una buena lectura del mundo, es algo así como decir, sabemos escuchar el mundo, sabemos entender lo que ese mundo es, lo que encontramos alrededor de nosotros. Leemos en silencio algunos y cuando logramos ese silencio nos pasan cosas dentro también. Sentimos, nos ponemos cerca de los personajes o lejos de ellos. Pero muchas veces hemos tenido la experiencia de ese silencio que nos queda al leer. Pero hay personas que leen hablando, que leen en voz alta, que necesitan leer en voz alta para escucharse a sí mismos. Yo al principio pensaba, qué locura eso. Luego, con el tiempo he ido pensando, quizás es esa forma de escucharse a sí mismo pronunciando las palabras de lo leído. Leer, en definitiva, cuando lo miran las personas que están más dentro de esto de la neurociencia, mueve nuestra inteligencia. Genera un conjunto de vínculos, de sinapsis neuronales que hace que el lector esté en un estado de inteligencia mientras lee. Entonces, el primer eje es algo que todos ustedes conocen y que yo estoy tratando de relatar para decir, ese eje, esa lectura que nos hace más inteligentes, que nos lleva a estar cerca de aquellos que leemos si es una novela, o de algunas teorías si es un ensayo, o sentirnos lejos. De eso se trata el círculo de lectura, obviamente. Pero ¿cuál es su génesis? La génesis empezó al comenzar la pandemia y tuvo que ver con un grupo de venezolanos. Yo he tenido mucha actividad empresarial en Venezuela, pues a partir del año 2005, creo que fue en diciembre del 2005 mi primer viaje, y llegué en unos años a ir más de 40 veces. Tengo muchos amigos allá y uno de ellos, una mujer, una de ellas, con su marido, eran bastante amigos, y me dijeron, estamos pasando un momento crítico en nuestro país, hay mucho desánimo en los coaches que estaban trabajando juntos. ¿Qué podíamos hacer? ¿Nos puedes ayudar a algo? Invéntate algo. Hacer algún encuentros de vez en cuando. Y en esa conversación con ella empezamos a lanzar ideas al aire, y una de ellas fue, si hiciéramos, no sé, lecturas juntos que nos permitieran abrir espacios. Y eso quedó como idea. Dijimos, ok, hagámosla. Tenemos que ver si leemos juntos o leemos a la vez y nos reunimos para comentar lo leído. Hay grupos que lo leen directamente allá, ¿no? Van pasando y lee uno, lee otro. Entonces me dijo, bueno, diséñalo y aceptamos lo que diseñes. Y me puse a trabajar con esta idea, ¿no? Puse una condición que yo celebro haber puesto. A veces la vida me ha devuelto que cuando yo me doy trabajo a mí mismo, algo que otros critican, ya te estás dando otra vez trabajo a ti mismo, pues de alguna forma me lo retribuye después, ¿no? Entonces puse una condición, y era que realmente lo que hiciéramos fuera que
que las 10 personas con las que se constituyó el grupo tuvieran que reunirse cada 15 días habiendo leído una serie de capítulos. Y establecí que esos libros iniciales pues fueran articuladores de lo posible, el libro que que acabo de escribir hace poco, que fuera 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Harari, y que fuera La política en tiempos de indignación de Daniel Innerarity, el politólogo y filósofo político español más reconocido, que de alguna forma nos llevaran a mirar el mundo y tal. Entonces dije, bueno, esto sería la forma en que yo lo haría, por lo tanto implica leer. Y dije, y además no quiero simplemente que se lea, sino que yo se prepare una pauta y que esa pauta sirva para que haya una forma de lectura distinta. Estuvieron de acuerdo. Puse una segunda condición, y es que me acompañara en el proceso Irene para poder hacer una experiencia que tuviera una parte tecnológica, que de alguna forma todo esto se hiciera utilizando una plataforma que fue Classroom. Esa plataforma luego nos gustó y la hemos llevado a algunos de los otros cursos, como Articular. Algunos de los que están aquí la conocen. Y que además de ahí saliera un prototipo. Hiciéramos un prototipo que pudiera permitirnos después repetirlo. También estuvieron de acuerdo, por supuesto, que hubiera una asistencia regular, un compromiso, para que todo aquello empezara a enhebrarse y pudieran pasar cosas. Y efectivamente empezamos. Yo cuando tuve que empezar ya entonces a trabajar, porque aunque los libros los hubiera leído, o alguno lo hubiera escrito, se trataba entonces de ponerle un contenido diferente, ¿no? Y dije, bueno, ¿cómo son estas pautas? ¿Qué pautas? ¿Cómo organizarlas? Y las pautas se organizaron en dos líneas. Una que tenía que ver con que fueran leyendo con preguntas dentro de una temática general, como por ejemplo, ¿qué significa eso que estás leyendo? ¿O qué puede significar eso en el mundo en el que estamos? ¿Cómo lo traes a tu mundo? ¿Cómo lo traes a tu espacio? Y otra parte de las preguntas estaban en ¿qué me dice a mí y qué dice de mí? Obviamente, las preguntas son otras, mucho más detalladas por cada uno de los capítulos, pero esas eran las dos ideas. Una, cómo la pregunta me llevaba a ir más allá de lo que había leído y a representarlo en el libro, y otra que de alguna forma me interpelara a mí como persona. Entonces, aquello empezó, nos dimos cuenta de que en cuanto habían transcurrido un par de sesiones, empezó a interpelar a las personas, ¿no? Empezó que, además de desafiar algunas de sus creencias sobre la sociedad, empezaron a sentir una forma distinta de conocerse leyendo. Y eso reconozco que a mí me sorprendió mucho, porque no era... Hay muchas veces que tú empiezas con una idea y la realidad la supera, ¿no? Va superando porque empezaban a darse cuenta de que ese grupo de 10 personas se conocían entre sí. Eran el grupo que rodeaba a la persona que me lo propuso. Me parece que salvo un par de ellos, el resto eran coaches. Pero empezaron a reconocer que se estaban, al escucharse, cuando cada uno respondía a las preguntas y teníamos un tiempo para que aquello dijeran cada uno de qué se habían dado cuenta, con qué se habían quedado de lo leído, empezaron a ver que también ahí empezaban a reconocerse distintos, a veces mucho más cercanos, y las personas empezaron a revelar que algunas de las preguntas les habían hecho ir más profundo de lo que habían pensado al principio. Recuerdo una mujer
chilena, empresaria de muchísimos años, yo la conocía casi del tiempo de llegar a Chile, que es coach, y dijo, yo he hecho coaching, he hecho terapias, pero nunca me había encontrado en situaciones en las que en mi propia soledad de lectora me hubiera llegado tan lejos, ¿no? Entonces, digamos que empezó a pasar de ser un simple círculo de lectura a ser un círculo de autoconocimiento, de reflexión. Y eso también nos dio mucha luz para seguir incorporando pautas conforme íbamos avanzando, para que de alguna forma aquello fuera más allá de lo que en principio estaba diseñado. Una de las personas que no eran coach y que estaban en ese curso, Paul Rosillón, que ahora se ha acercado a articular, dijo una frase que a mí me conmovió mucho. Dijo, estoy experimentando una nueva intimidad. Y ese concepto de la nueva intimidad, yo la he citado muchas veces porque él después al final la volvió a repetir y hablaba de que en su vida, en su larga vida, pues tenía como 2 o 3 experiencias como esa, ¿no? Empezó a pasar que el grupo quería encontrarse. Tenía ganas de que pasaran los 15 días y de alguna forma encontraron sentido no solamente a la lectura, sino al acompañamiento, a la cercanía, al encuentro, a la forma de respeto que se empezaba a crear dentro de estos círculos. Entonces, el círculo de lectura, que había empezado a llamarle el círculo de lectura y reflexión, empezamos a llamarlo círculo de lectura, reflexión y pensamiento, porque allí empezó a desplegarse algo. Lo curioso es que pronto los grupos, las personas, cuando hacíamos grupos de trabajo, empezaron a pensar de cómo llevaban eso a la acción. Y se formaron 3 grupos. Uno de ellos dijo, nos gustaría llevar esto a las corporaciones. Y una persona que estaba muy metida en el mundo de la consultoría en corporaciones en Venezuela, dije, vamos a tratar de ver qué pasa si de alguna forma empezamos a trabajar esto en esa línea. Otro tenía un proyecto de formación de líderes jóvenes en la República Dominicana y dijo, yo voy a ver si los pongo a leer también y hacer algo con ellos en la República Dominicana. Y un tercero se planteó, ¿cómo hacemos en este país que está tan segmentado, tan polarizado, como es el caso de Venezuela? ¿Cómo nos serviría esto para crear una ciudadanía más cercana? Y formaron un grupo que de alguna forma tuvo ese lugar. Se pueden imaginar que eso no estaba para nada en el presupuesto inicial, como sí lo está, por ejemplo, en el programa de Articular, que algunos de ustedes conocen, que sí tiende a eso, pero el grupo ya no fue solamente de lectura, reflexión y pensamiento, sino que al final hablábamos de lectura, reflexión, pensamiento y acción. Entonces, todo aquello nos dimos cuenta que era todo un proceso de formación de conciencia y de conciencia. Y bueno, como era una de nuestras condiciones de principio, empezamos a prototiparlo. Y lo convertimos ya en un programa que no fue simplemente esta petición de apoyo que de una forma incondicional prestamos a este grupo, sino que además lo convertimos en un producto, por decirlo así, en el que enseguida lo anunciamos y se formaron 2 grupos para trabajar, uno que funcionó los miércoles
en la tarde-noche, otros los sábados en la mañana. Y de alguna manera se cumplieron pues, con algunos requisitos. Esto no es algo que se puede hacer masivo, se mueve entre 10 y 15 personas como máximo, porque cuando se pasa de ese nivel, pues es difícil que todos tengamos las mismas oportunidades de expresarnos, y la idea es que todos los participantes en una primera parte, el programa, los encuentros son de 3 horas, pues tengan la posibilidad de tener unos minutos para decir ¿qué traigo yo de lo leído?, ¿no? A partir de algunas preguntas que se dan en la pauta de preparación del encuentro. Y formamos algunos grupos. Algunas de las personas que están en la sala fueron de los que se metieron en esos grupos desde el principio. Terminamos a los 6 meses, son aproximadamente eso lo que dura el círculo, y cuando estaban terminando, pues empezaron a decir, no, esto no se termina. ¿Cómo se va a terminar esto? Entonces, con el grupo necesita seguir encontrándose, trabajando. Así que, como luego les dejaré la palabra, aquí hay algunas de esas personas que dijeron que querían seguir, y formamos un programa, un círculo de continuación, quizá, no sé si llamarle más avanzado, porque ya el primero lo fue, pero por lo menos de todos los que eran lectores, amantes de la lectura y de ese encuentro, y ahí trajimos a otros autores. Trabajamos con Martha Nussbaum, con Byung-Chul Han y con Zygmunt Bauman. Fueron de las lecturas que estuvimos planteando, y entonces, bueno, pues empezamos a trabajar y ampliar ese círculo. Y aún todavía, a estas alturas, cuando se terminó, todavía hubo algunos que ya empecé a pensar que habían tomado una adicción, que había que tener cuidado, y hoy todavía están en una tercera línea donde pusimos a Shoshana Zuboff, que es la era del capitalismo de la vigilancia, que es un libro tremendamente amplio. No dará tiempo a leerlo, sino estamos escogiendo capítulos, pero ahí metimos otra idea, que era la biblioteca humana, y por tanto ellos son libros también. Eso hoy en día es otro producto que saldrá próximamente, es otra historia con la que no quiero de alguna forma entretenerles en este momento, pero lo que quiero plantearles es: algo se fue produciendo, algo fueron encontrando que implicó que esas personas pues, han ido llevando todo un camino de tratar de producir cambios en ellos, de ampliar la mirada, que era la primera idea, pero incluso de llevarlo a veces a otras propuestas, ¿no? Veo que ha llegado Leticia, que ya ha pasado de ser simplemente del grupo de adictos a que quiere llevar hacer un ciclo de lectura directamente en un grupo de jóvenes, ¿no? Así es que parece que todo esto empieza como a extenderse, y cada uno le va dando un sentido que puede ser absolutamente útil, porque efectivamente la metodología es abierta. No tendría sentido pensar en la grandeza que hay detrás de todo esto y convertirlo en una metodología que no lo fuera, ¿no? Todo eso, ¿por qué le puse el título de Una puerta por el autoconocimiento? Porque no porque lo buscara al inicio, lo tengo que reconocer humildemente, sino porque algunos de los participantes lo han hecho saber así, cómo había sido algo realmente poderoso desde ese punto de vista. Y a mí me gustaría que, más que solo contar, y porque no quiero que nos extendamos más de la hora que nos hemos propuesto, que algunas de las personas que han estado en el viaje, incluso que han hecho el viaje más largo, pudieran expresar de una forma sencilla, ¿no? ¿Qué fue para ti el círculo? ¿Qué encontraste? Porque a lo mejor encontraron otras cosas que todavía no me han dicho y que pueden ser útiles,
para seguir entendiendo bien el poder de la metodología. En el fondo, obedece a esta idea que también está en el programa de Articular, que es cuando somos capaces de crear un espacio seguro, protegido, cuidadoso, respetuoso, casi poético, allí pasan muchas cosas que en principio pareciera que producen unas manifestaciones virtuosas de personas que empiezan a reencontrarse, a encontrar el sentido de la lectura, a encontrarse con otros. Porque si yo dijera, ¿qué ha pasado si algún periodista de estos que te dicen, tiene usted medio minuto para decir, ¿no? ¿Qué ha pasado en los círculos? Yo solo podría decir, se ha creado comunidad. Se han creado comunidades. Y eso, en un mundo donde prima el individualismo, me parece que es muy interesante. Entonces, ¿quién quiere? En este caso, la pregunta es si algunos de los que han pasado por este proceso quieren decírselo a los que no han pasado. ¿Qué fue para ti el círculo que encontraste? Pues el que quiera, la que quiera, puede tomar la palabra. Yo creo que con 2 o 3 personas que lo digan tendremos información. Entonces tenemos fue la primera a levantar la mano. Y eso que Marta todavía no es de las adictas, estuvo en el nivel 1, ¿no? Marta, cuéntanos, ¿qué fue para ti? Bueno, quizás es que vengo del otro diplomado de transformación y yo me siento ya que vengo en ese grupo, ¿no? De las otras formas de escuchar, de oír y de ver. Creo que para mí ha sido muy importante este círculo de lectura porque en estos tiempos tan complicados que vivimos en el mundo, el tener la posibilidad de escuchar no solo las otras miradas de las demás y de los demás, sino que logremos articular un pensamiento en la diversidad, pues evidentemente eso a mí me ha llenado no solo de sensibilidad, de emoción, y la verdad a mí me trajo tranquilidad en cuanto a que en estos pleitos internos que tenía de sola contra el mundo, en cosas que no, que rebasaban mi capacidad de poder resolver, pero que me indignan, me siguen indignando, pero ahora lo veo diferente. El escuchar otras voces de otros países a mí me ayudó mucho a ir entendiendo que en la diversidad de los pensamientos de las ideologías que se pueden tener o que podamos tener, el que tengamos la oportunidad de practicar la tolerancia y de practicar también la libre expresión que va naciendo y se va dando sin que al menos yo no me di cuenta en el momento en que empecé a dar cabida a esa otra parte del pensamiento, aun y cuando yo me he considerado siempre una mujer libre pensadora, con mucha información, no, pero en el momento en que entré al círculo para mí fue muy importante porque traía mucha indignación, mucha indignación. Entonces, aquí me ha ayudado bastante el que tengamos esta posibilidad en este círculo, que yo le agradezco mucho la invitación a Juan, porque he conocido pues a varias de ustedes. Está Rodrigo, está Laura, obviamente Irene, pero creo que ha sido fundamental para mí el sentirme más cerca de ustedes, de todos, y tener esta oportunidad de compartir nuestras reflexiones que se fueron en mí acomodando de otra manera. Fue extraordinario, la verdad, así es que ampliamente recomendado y tener la oportunidad de hermanarnos, de mostrarnos afecto, independientemente de que estemos tras las camaritas. A mí me ha dejado este buen sabor de boca. Me encanta tener la oportunidad de verlos y decir, no cabe duda, sí, creo que formo parte de un gran mosaico que se llama humanidad. Así es que muchas gracias, Juan.
Gracias, Marta. Bueno, del acento mexicano pasemos al argentino, ¿no? María Rita. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vos contabas de la génesis hace un momento y compartiendo en los grupos de coaching en el poder y la política, vos comentaste que estabas empezando a leer con Venezuela. Entonces empecé con el radar a estar muy atenta porque amo profundamente la lectura. Entonces pensé, qué bárbaro, qué bueno, vamos a leer juntos. Pero en ese momento no dimensioné lo que iba a pasar adentro mío, cómo iba a leer en no sé, en 3D, 4D, 5D, cómo la lectura, yo me encontraba dentro de los libros y me encontraba en la diversidad, en la riqueza de los acentos de los compañeros, de los dolores, de las maneras de interpretar la realidad. Para mí marcó una gran diferencia. Yo me he enamorado del disenso, lo empecé a ver como una enorme oportunidad y esperaba escuchar por dónde venían las reflexiones de mis compañeros, porque me asombraba, digo, no lo había pensado, no lo había visto. Creo que a partir de ahí, por eso seguí la adicción de todos los círculos, y también ahora el de Biblioteca Humana, que realmente lo recomiendo con el alma porque marca la diferencia, esto de poder mirar nuestra propia vida, y mirar desde el respeto, la admiración, el silencio, por dónde han pasado los dolores, los amores, los disensos y los consensos de la vida de los compañeros. Realmente, vos hoy hablabas de una forma de observar colectiva diferente, y dijiste que había comunidades de pensamiento, y creo que va más allá, ¿no? Son comunidades de pensamiento, comunidades de emociones, de verdad que nos estamos esperando, de verdad que nos buscamos después de los círculos para seguir encontrando qué cosa no vi que vos viste, y de qué manera lo que yo vi puede ser una invitación a que nos encontremos desde nuestra humanidad. La verdad que esta cultura del encuentro que siempre compartimos, leyendo con vos, para mí marcó una gran diferencia. Y si bien es cierto que leo mucho y leo sola, espero los momentos de compartir, porque los importares empezaron a pasar por otros lugares. Así que, hiper recomendable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Rita. Volvemos al acento mexicano del norte, en este caso. Leticia. Sí, pues bueno, a ver, ¿qué puedo decir yo? La primera parte es que, como dijeran en Estados Unidos, soy a true believer de esto. O sea, de verdad creo en esto. A mí me movió cuando yo entré al primer círculo, realmente movió de una manera impactante mi vida. Yo creo que era justo lo que estaba necesitando para lo que seguía en mi vida. Soy una verdadera creyente, porque lo que acaba de decir Juan, una de las cosas es como ahorita estoy en el momento, primero antes que nada voy a decir, ahorita estoy en 2 círculos de lectura, no estoy solo en uno, estoy en la Biblioteca Humana y estoy en un círculo de continuación, porque para mí esto viene siendo, no sé, como mi alimento, me nutre, me llena. Y voy a decir algo que casi siempre digo al terminar un círculo, lo he dicho, y en algunas de las reuniones que tenemos, es que es de esos espacios que me dejan satisfecha, pero con ganas de más. Siempre me dejan como, ¿y ahora qué es lo que sigue? El compartir. ¿Qué generó en mí también? Creo que el primer círculo, algo que generó en mí es cómo poder ser mejor ciudadano, cómo poder participar, cómo poder hacerme cargo de ese ser ciudadano en el mundo. Estaba teniendo la oportunidad de compartir con compañeros de de varias partes de Latinoamérica, y eso yo lo estaba viendo como un privilegio. De ahí yo puedo decir que la semilla surge de sumar, de algunos de ustedes saben, este proyecto surge de ese círculo, de cómo podía
llevar más allá esto que me estaba pasando, y los que no han entrado al círculo, ojalá que sí entren, y voy a hablar de algo y ojalá les genere como curiosidad. Cuando yo me encontré con el comedor de la Gasca, con mis raíces, con de dónde vengo, y me empezó a surgir las preguntas: ¿a dónde quiero ir y cómo puedo contribuir desde donde estoy, desde lo que soy y la gente que me acompaña, a que pueda haber más? Ahora en este momento creo que me encuentro, ya lo dijo Juan, en qué más podemos hacer. Me empezó a surgir en este último congreso de Sumar, me empezó a surgir como por qué no llevar esto a los más jóvenes, a esos que decimos que no entienden, a esos que decimos que no nos entienden, que no entienden el mundo. Pero creo que estamos equivocados. Creo que lo que pasa es que no les ponemos estas herramientas, estos recursos a la mano para que a lo mejor nos empecemos a entender. Y de ahí yo empecé esta conversación con Juan de decir qué podemos hacer para poder atender a estos jóvenes que son los que se están empezando a hacer cargo del mundo. Y cómo podemos ayudarlos a que pueda ser más fácil y podamos encontrarnos como yo me encuentro ahora cada miércoles y cada sábado con un grupo de amigos, puedo decir, de gente que está cerquita de mí, con los que en el círculo se crea un espacio de tal confianza y de intimidad que podemos ser nosotros y donde podemos decir, opinar, ver qué nos mueve las lecturas que nos pone Juan. Algunas verdaderamente retadoras, algunas que nos hace que nos enojemos, algunas que no, a lo mejor a veces hasta nos aburren, pero creo que siempre nos ponen en una pregunta: ¿y ahora qué? ¿Y de qué me puedo hacer cargo yo? Realmente puedo decir que, como les digo, para mí es alimento, es parte de mi vida, y lo agradezco infinitamente. Agradezco el espacio que crea Juan, el espacio que cuida Irene, y a cada uno de los compañeros con los que he compartido esos espacios, esos momentos, esos encuentros y a veces hasta desencuentros, porque no tenemos que estar de acuerdo, pero sí tenemos la oportunidad de conocernos, de conversar y de entrar en una profunda reflexión que creo que este mundo cada vez lo está pidiendo más. Que nos hagamos cargo de lo que viene. Lo único que puedo decir es que si tienen la oportunidad de estar, no deben de desaprovecharla, porque eso yo les garantizo que van a querer más. Eso es lo que puedo decir. Gracias. Gracias, Leticia. Y cuando inicies tu experimento, aquí en la sala además, que todavía no ha hecho el círculo, está Carmen Aparcana, que ella dirige un centro de líderes de jóvenes, ¿no?, en una universidad de Perú. O sea que a lo mejor esa experiencia con los cambios de prototipos se lo puede llevar directamente. Quién sabe, ¿no? Porque esto es como un sistema de polinización cruzada, que todos van tomando lo que les añaden algo y se lo pueden llevar de otra forma, ¿no? Pasamos entonces la palabra, vamos al acento chileno. Vamos a escuchar a Rodrigo, que nos dice, y terminaremos después entonces por el tiempo, porque todavía hay que darles algunos detalles más que dará Irene, y terminaremos después otra vez con México. Rodrigo, tienes la palabra. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y a todos, que antes no alcancé a saludarles. Quisiera distinguir por qué llegué al primer taller y por qué he seguido en estos talleres. Llegué por 3 motivos. Primero, un interés natural por la lectura. Después, por una curiosidad, porque yo he escuchado a otra gente que estaba en talleres de lectura y siempre escuché cosas que son súper positivas. Y por lo tanto esa curiosidad también me acompañó en mi primera decisión. Y por algo que lo he dicho varias veces, espero que a Juan no le moleste, pero lo voy a repetir, es que con Juan nos conocemos hace mucho tiempo, hemos tenido muchas veces que interactuar y cada vez que he interactuado con Juan he ganado algo.
algo más de valor se ha agregado a mi vida cada vez que he estado en interacción con Juan. Por lo tanto, si hay una invitación de Juan, yo siempre la he tomado. Por lo tanto, los temas de la lectura, los temas de la curiosidad y los temas de quién fue el que me invitó, que en este caso es Juan, me inspiraron en la primera vez que me metí en un taller de lectura. Pero ¿por qué seguido? Yo creo que ahí hay múltiples explicaciones. No sé si voy a acordarme de todas, pero es una maravilla leer y después entretejer 16 lecturas o 15 lecturas, más los feedback y los aportes que nos hacen Irene y Juan. De algún modo es una experiencia que yo no había tenido nunca y que eso la considero una maravilla, porque uno lee y uno se hace una imagen de lo que ha leído, tiene un entendimiento de lo que ha leído, una comprensión, pero cuando tú le agregas una docena más, se te abre un mundo. Y ese mundo se amplía y se amplía tu conciencia, se amplían tus distinciones, se amplían tus conocimientos, se amplían incluso la visión que tienes, porque aquí tenemos la fortuna de que como compartimos el idioma español entre muchos países, se te amplía también la visión que vas teniendo de otros países y vas pudiendo ver cómo la identidad de cada uno de esos países se mete en esa lectura y cómo eso después llega hacia ti. Entonces, este entretejido que hacemos, este patchwork, lo encuentro que es una maravilla, realmente es una maravilla. Y lo otro que me ha pasado mucho es que como las lecturas además son elegidas, no son casuales, como hay guías, como hay preguntas, hay reflexiones, uno empieza a mirar cosas que antes no veía, claramente. Y a mí en lo personal me ha ayudado mucho a entender, a interpretar, incluso a anticipar temas como pueden ser los movimientos que tiene la política local o incluso la política continental. Creo que no solo lo he disfrutado, no solo ha sido un placer compartir con gente de varios países, sino que además todo lo que he leído hasta hoy día me ha permitido hacer un acto de entendimiento mucho más sofisticado de lo que es la sociedad chilena, de lo que son las organizaciones, de lo que son la diversidad de instituciones en las cuales uno puede ser aporte. Entonces, creo que hoy día Juan hablaba de la abundancia que se genera por la generosidad, o la generosidad que genera abundancia, o algo así, no me acuerdo exactamente el término. Y yo creo que aquí pasa eso. Uno pone un grano, pero de vuelta, al haber tantos conversando dentro de un espacio de confianza, de intimidad, de cercanía, incluso con una copa de vino que yo introduje al primer grupo en el que participé mientras conversábamos, al final terminas integrado en una comunidad que es una maravilla. Así que yo solo puedo decir que lo he disfrutado, he aprendido, de algún modo he creído que aquí hay una posibilidad para cualquiera, por lo tanto nadie está impedido de estar en este taller, no hay que tener habilidades particulares, yo no las tengo y vean cómo he ido de algún modo ganando en todo sentido, así que les invito y por ahí de repente vamos a ser compañeritos en algunos de los talleres. Yo me ruborizo con estas cosas, ¿eh? O sea, entonces no quiero darle más pie a esa parte de la maravilla, sino ¿qué aprendieron ustedes, ¿no? ¿Qué aprendieron ustedes? ¿Qué les sirvió? Eso es importante, pero es muy bello escucharles. Terminamos esta parte con Laura. Entonces, Laura, volvamos a México. ¿Qué te pasó a ti? Porque también eres una persona que has trabajado muchísimo en todo el mundo del poder, la política, y era leer libros que tenían que ver con eso, ¿no? En algún momento. Claro, sí. Justo esta elección de los libros es muy importante y creo que, como ya lo han mencionado algunos de mis compañeros, pues nos permite ver este entorno y estos retos y estos riesgos en los que vivimos y a veces parece que no nos damos cuenta, ¿no? Pero yo quería poner mi nota en lo que a mí me ha encantado esta idea de conversar con los libros, ¿no? Porque es muy distinto de leerlos. Y yo hasta que no llegué a este
a este círculo, leía libros, como dices, de política, de sociedad, de ideas, ¿no? Por ejemplo, Byung-Chul Han, Harari. Yo había leído a Harari. Pero es muy distinto leer el libro que conversar con él, ¿no? Porque cuando conversas ya no es algo que está fuera de ti, y pues simplemente como que lo tomas como un objeto y tú, con tu mente, con tus instrumentos de aprendizaje, pues entras a conocerlo, a ver qué te dice, a ver qué ideas hay ahí, ¿no? Pero cuando conversas con él, pues tú te metes estás como con otro sujeto, ¿no? Estás como metiéndote con él y él contigo, ¿no? Gracias a las pautas de lectura, de manera que las mismas ideas te hablan en profundidad a ti, a lo que tú crees, a lo que tú piensas, lo que sientes, lo que te dice hoy aquí, ¿no? Este libro. Y te pregunta, ¿y tú qué vas a hacer con esto y esto y esto, ¿no? Entonces eso lo cambia completamente. No voy a decir que no, en momentos pues sí me ha puesto a prueba, ¿no? Algunas ideas fuertes, algunos valores inclusive que he tenido que luchar y que sí, finalmente a la hora que lo veo en el conjunto de miradas con todos mis compañeros, digo, bueno, así lo puedo entender mejor, ahora sí lo puedo procesar. Ya con esto que dice Rodrigo, que dice Rosana, que dice, entonces ya como que le voy dando el golpe de otra manera, ¿no? Pero sí es una cosa muy pues, movedora, para mí ha sido que sí me ha movido, me ha desafiado, me ha dado mis buenos shocks eléctricos, y sobre todo, pues sí me ha metido a aprender de una manera diferente, ¿no? Y además es incremental, porque como bien dices, Juan, que yo he estado en otros este es el segundo círculo que estoy tomando ahorita, y la cosa como que va en aumento, ¿no? Pues porque yo creo que se va, pues no sé, se va acumulando todas estas cuestiones, entonces lees a Charmer, pero lo comparas con lo que dijo Harari, con lo que está diciendo Vera y con lo que... Entonces van apareciendo todas estas ideas, pero que ya no son ideas, sino ya son tus propios entendimientos sobre ellas. Me ha parecido increíble. A mí me ha encantado. Me ha encantado. Muchas gracias. Ok. Ahora se refería a que en este segundo de continuación hemos metido a Otto Scharmer. Y bueno, en el anterior también tuvimos a Otto Scharmer y ahí se producen muchos vínculos de liderazgo, ¿no? Preguntas, antes de que, porque queríamos que finalmente Irene les cuente cuándo empieza el próximo, en fin, algunas características detalladas de horarios, etcétera, pero ¿hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer a esto que les hemos presentado y a los comentarios que han recibido? Para, si es que dicen, todavía no entiendo bien, porque a veces uno cree que ha dicho cosas maravillosamente claras y después dice, no, pero todavía no he entendido bien qué es esto, ¿no? Rafa. Hola a todos, gracias. Me estaba viniendo a la memoria que en la España que tú y yo vivimos de chiquitos, yo más chiquito que tú, por supuesto, pero No hace falta, yo lo sé, se nota. mucho más chiquito. Cuando no había mucho presupuesto, se puso de moda, muchas veces a través de las parroquias, los cineforum, ¿no? O sea, cuando no teníamos ni dinero para ir al cine, ¿no? Y me parece que yo, por lo que he escuchado, en aquellas experiencias vivía una experiencia relativamente similar. Pero me gustaría mucho, no sé si la he interpretado bien, pero me gustaría mucho saber eso de que decía María Rina del biolibro, del libro de nuestra vida, o de eso que la tiene tan entusiasmada, si tiene que ver con el primer círculo de lectura o si eso ya es un doctorado después del círculo de lectura, no lo sé, ¿eh? O sea que, bueno, no sé si viene al cuento en este momento, ¿no? Vamos a hablar de ello, quizá seguramente pronto habrá un encuentro como este para hablar de... Lo que vamos a hacer en este momento ha sido algo que se ha hecho en el tercer nivel, pero lo que se va a producir dentro de unos meses es un programa distinto, que no vamos a llamarlo círculo de lectura, sino biolibros de humanidad. Es una marca que estamos desarrollando y que tiene que ver, está inspirado en la Biblioteca Humana de Dinamarca y tiene que ver con que somos nosotros los libros. Entonces hay algo que es diferente, ¿no?
Entonces, por eso, cuando llegamos ahí dije, bueno, esto sí ha sido algo que estaba en el tercer nivel de personas que ya habían ido subiendo por eso, pero cuando salga será un programa distinto, que no, o sea, no habrá que haber pasado por el 1, por el 2 o por el 3, sino que directamente es una experiencia. Y lo que sí va a ser muy limitada porque requiere un nivel de compromiso muy alto. O sea, no, ahí vamos a casi a decir que el que quiere entrar tiene que asegurar que va a estar siempre, porque es difícil cuando alguien está hablando va a contar el libro de su vida, es que no puede ir porque resulta que el taxi no sé qué, porque tal. O sea, tiene que haber posibilidad real de que haya un compromiso cierto. Y no siempre podemos en la vida, ¿no? Yo soy el primero que digo, hay veces que no me puedo comprometer a cosas porque sé que no voy a poder cumplir, ¿no? O no voy a cumplir al 70% y ahí vamos a pedir un cumplimiento total. Pero, o sea, son temas distintos, el círculo de lectura. O sea, sí. O sea, en este momento ha sido como, en el fondo, este grupo que está en el nivel 3 nos está sirviendo para prototipar. Ellos van a poder volver de alguna forma, pero va a ser para escribir la segunda edición del libro. Y hay algunos, como se pueden imaginar, después de escuchar a Leticia, que está en 2, que seguramente entrará a la segunda edición de su propio libro de vida, que ya lo contó y fue fantástico, ¿no? ¿Alguna pregunta más que quieran? Si no, les cuenta algo Irene de lo que vamos a hacer próximo. Bueno, además estamos cerca de la hora. Entonces, Irene. Sí, no, decirles que iniciamos círculo de lectura de las características que les ha compartido Juan el miércoles 27, es decir, la próxima semana en horario de 18 a 21 hora de Chile. Los encuentros son quincenales, van a ser 13 encuentros en 6 meses. Y cada vez que nos encontramos, conversamos por 3 horas y típicamente ustedes van leyendo entre un encuentro y el otro siguiendo las pautas que les vamos compartiendo. Con base en eso hacemos la conversación durante los encuentros. Igual toda esa información está, ya les voy a poner el enlace acá y si quieren todavía más información, me dejan su correo en el chat y con mucho gusto yo les puedo compartir más. Les pongo aquí en el chat el enlace a donde lo pueden ver. Tema es que como la actividad dura 6 meses, típicamente abrimos una vez al año, así, ¿no? Porque esto nos lleva hasta octubre más o menos, final de septiembre. No sé si tienen alguna pregunta con relación a los temas más prácticos. Perfecto, Daniela, te voy a enviar información, lo mismo a Torcuato. La distinción que ha dado Laura es quizá una de las conclusiones que era como para cerrar también hoy, que era y entonces el círculo de lectura se convirtió en conversar con un libro. Ella lo ha resultado muy claramente. La diferencia, cuando también tú, si vuelvo a ese periodista que vuelve a preguntarme, pero bueno, en una sola frase, ¿cuál es la diferencia con otros círculos de lectura que hay? Y después que nos dimos cuenta que en vez de leer, conversábamos con él. Por esa interface que creamos en medio, que era las pautas y la interpelación que implicaban para que el siguiente encuentro estuviera vivo, ¿no? Esa es la experiencia que empezó con este laboratorio voluntario y que
y que vamos a estar con el 6º grupo que empieza el nivel 1. Ha habido 3 que han hecho el nivel 2 y 1 que ha hecho ese nivel 3. Así que de pronto la pandemia se llenó de círculos de lectura. Sí. Bueno, agradecerles entonces una vez más su presencia aquí. Esperamos que se sientan animados por esta experiencia que a nosotros nos encanta y que nos daría mucho gusto también poder recibirlos en ese espacio. Gracias, gracias. Ok, que tengan una buena noche, que termine muy bien el día y una feliz semana, y ojalá con algunos de ustedes nos encontremos o nos encontremos la próxima semana. Muchas gracias. Un gusto. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Gracias. Seguro.